Hola, soy el Dr. Diego Medina. En este video vamos a revisar uno de los casos clínicos más preguntados en anatomía, en el tema de cabeza. Vamos a ver si te sabes la respuesta. Paciente masculino de 45 años que acude a urgencias tras sufrir caída hacia atrás desde una altura de 3 metros, sufriendo un impacto contra el piso sobre la región lateral del cráneo. Ha perdido el conocimiento durante unos minutos, después se recupera sin presentar ningún síntoma. Refiere cefalea y dolor occipital. En la exploración se observa hematoma occipital subcutáneo. A las 2 horas del traumatismo presenta tendencia al sueño, agitación y disminución del nivel del estado de la conciencia, entrando en coma. Con base en lo anterior, señala el origen de la estructura más probablemente afectada. Bien, lo primero que tenemos que hacer con los casos de anatomía, sobre todo cuando son tan largos, es identificar cuáles son los puntos que de verdad nos ayudan a llegar a la respuesta y cuál es la información que, aunque es importante en un caso clínico real, en una pregunta de anatomía la verdad es que no nos influye mucho. Siempre, o para tener una clave, lo que podemos hacer es tratar de identificar síntomas importantes y, sobre todo cuando estamos hablando de un caso de anatomía, algún tipo de dato que nos ubique hacia dónde está la lesión, espacialmente dónde está el problema. Con esto en mente, aquí podríamos decir cuáles serían los puntos clave para este caso clínico, y lo que no nos ayudaría para nada. Lo primero que tendríamos que identificar aquí es que nos menciona que el golpe sucedió sobre la región lateral del cráneo, o podríamos decir también la sien, o inclusive la región temporal, que son tres maneras distintas de decir lo mismo. Con este dato era quizás más que suficiente para tener una sospecha muy fuerte sobre cuál había sido el problema. Recuerda que en esta región lateral del cráneo se encuentra la articulación de 4 huesos del cráneo: el frontal, el parietal, el ala mayor del esfenoides y la escama del temporal, en un punto que conocemos como el terion. ¿Qué tiene esto de relevante? Recuerda que el terion es un punto muy susceptible a fracturas y justo profundo a él se encuentra la rama anterior de la arteria meningia media. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que cuando tenemos lesiones o fracturas de esta región del terion, muy probablemente también haya una lesión de la arteria meningia media, esto causando un hematoma extradural. Ahora, con la sintomatología del paciente confirmamos esta sospecha. La sintomatología del hematoma extradural es muy particular, en el sentido en el que normalmente vamos a encontrar un paciente que tiene un golpe fuerte sobre la cabeza, pero que al menos al momento no presenta ningún dato de alarma importante. Muchas veces puede ni siquiera perder el conocimiento del paciente, simplemente tiene el dolor del golpe en la cabeza y ya. Pero, después de unas horas, conforme el hematoma va creciendo, la sangre se va acumulando en el espacio extradural, se comprime el sistema nervioso central dentro del cráneo y empiezan ahora sí a afectarse las funciones de este. Esto es lo que nos da que 2 horas después del incidente, el paciente empiece con alteración del estado de la conciencia y termine en coma. Bien, con estos datos entonces en mente, nuestra sospecha ya es bastante clara. Estamos hablando de una fractura del terion con lesión de la rama anterior de la meningia media. Entonces, para responder la pregunta del caso, ¿de dónde se origina la arteria meningia media? Es una de las ramas superiores de la arteria maxilar. Recordando que en su trayecto pasa en medio de un ojal formado por el nervio auriculotemporal y posteriormente entra al cráneo a través del agujero espinoso o agujero redondo menor. ¿Qué es lo que va a suceder con este caso clínico? Se va a estar acumulando sangre entre la capa interna del cráneo y la dura madre, por eso hablamos de un hematoma extradural. Recuerda algunos puntos que también pueden ser clave en tu examen, como recordar que el hematoma extradural, por característica, no puede pasar más allá de los límites impuestos por las suturas. Por lo tanto, en estudios de imagen se observa un sangrado con una forma muy característica, conocida como balón de fútbol americano. Bien, este es uno de los casos clínicos más repetidos en el curso de anatomía, sobre todo en temas de la región de la cabeza. Por lo tanto, te recomiendo repasarlo. Espero te haya quedado claro y, sobre todo, recuerda aprender a identificar cuáles son los puntos importantes de un caso tan largo, sobre todo cuando el tiempo del examen es limitado. Espero que haya quedado claro. Si tienes alguna duda, pon en los comentarios. Si no, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.